Bienvenidos a la segunda parte del iceberg de datos poco conocidos, extraños o misteriosos de los Looney Tunes. En esta parte veremos datos como el guión original de Space Jam, el segundo Looney Tune en existir y variantes muy raras de Elmer Gruñón, junto a muchos otros datos más. Así que si te interesa, asegúrate de quedarte y suscríbete si quieres ver el mejor contenido de películas y series y apoyar a este canal. Sin nada más que decir, comenzamos. Speedy González cancelado. El último estrato del iceberg de mi video anterior fue acerca del sujeto que canceló a Pepe Le Pew, un columnista de The New York Times. Esta misma persona, en su misma columna periodística, también arremetió contra otro de los personajes más queridos de los Looney Tunes. Se trata de Speedy González. Según palabras de Charles M. Blow, este ratón, pero más específicamente sus amigos, ayudaron a reforzar un estereotipo negativo de la cultura mexicana, pues los mostraba como gente borracha y letárgica. Este periodista incluso comparó a Speedy y sus amigos con el personaje de Tom y Jerry, Mommy Two Shoes, por los estereotipos que representaban. En este caso, a diferencia de Pepe, no existió ninguna respuesta por parte de Warner, pues Speedy apareció con normalidad en la última película de los Toons, La tumba de Mel Blanc. Si viste la primera parte de este iceberg, o si eres muy fan de los Looney Tunes, este hombre no necesita presentación, pero de igual forma te digo brevemente, Mel Blanc es quizá la figura más importante de toda la historia de los Looney Tunes por su trayectoria, siendo la voz de más de 200 personajes de los Looney Tunes y de otras caricaturas de Warner. Los personajes más conocidos de Blanc fueron el conejo Bugs Bunny y el cerdo Porky. Por eso, es un conmovedor detalle que al momento de su fallecimiento en 1989, en su tumba quedó grabada la frase más icónica que tuvo Porky: "Eso es todo, amigos". Cómics de los Looney Tunes. En 1935, Disney sacó su primera colección de cómics, llamados Mickey Mouse Magazine. Los Looney Tunes, con el fin de no quedarse atrás, se aliaron con Dell Publishing Comics en 1940 y comenzaron a sacar números de su cómic llamado simplemente Looney Tunes. A pesar de que al principio todos los Tunes aparecían en las historietas, pronto 5 de ellos obtuvieron su propia línea de cómics: Bugs Bunny, Lucas, Porky, Silvestre y Piolín y El Correcaminos. A lo largo de los años nunca dejaron de lado su rivalidad con los cómics de Disney, los cuales evolucionaron de Mickey Mouse a Rico McPato. Actualmente el hype por los cómics es bastante menor al de esos años. Sin embargo, los de los Looney Tunes nunca han dejado de producirse desde los años 40 y actualmente se distribuyen bajo la marca de DC Comics. Elmer Gruñón Negro. ¿Recuerdan los 11 censurados del video anterior? En uno de los más polémicos cortos llamado All This and Rabbits 2, se hizo conocida la aparición de una versión idéntica a Elmer Gruñón, con la diferencia de que tenía rasgos afroamericanos. Poco más tengo que decir de este personaje, el cual por cierto no tuvo ni siquiera un nombre oficial. Hace exactamente todo lo que el original Elmer hace, intenta cazar a Bugs, con la única diferencia de que su acento es un poco más burlesco. Cabeza de huevo. Hablando de Elmer Gruñón, existe un personaje muy poco conocido de los Looney Tunes, quien fue el antecesor de Elmer. Egghead o Cabeza de Huevo es considerado como el prototipo de Elmer Gruñón, pues este nombre apareció por primera vez en uno de los cortos de Cabeza de Huevo, como si se tratara del mismo personaje. Además, en el primer corto de Elmer, en 1940, este viste exactamente igual que Cabeza de Huevo, con este traje verde, mismo que vuelve a utilizar en Looney Tunes Cartoons. Aún así, Cabeza de Huevo volvió a aparecer como cameo en posteriores apariciones de los Looney Tunes, incluso en la década actual, lo cual lo vuelve algo así como una mezcla entre un personaje independiente y el prototipo de Elmer. Apariciones de parques. A diferencia de Disney, que cuenta con su propio parque de atracciones y disfraces de los personajes, los Looney Tunes únicamente aparecen como disfraces en el popular parque Six Flags, pues no cuentan con uno propio. Desde 1984 los personajes no han dejado de hacer apariciones, y a pesar de que los más comunes de ver sean Bugs, Lucas, Piolín, Taz, Silvestre y el gallo Claudio, en realidad hay 19 personajes en el parque. Algunos de los más extraños de ver son la abuelita, Gossamer y Petunia Pig. Cartoons redibujados. En los años 60, con la fiebre de la televisión a color, los ejecutivos de Warner pensaron que era una buena idea redibujar y colorear varios de sus cartoons más antiguos para ser más llamativos al nuevo público. Le encargaron a un estudio coreano redibujar 79 cortometrajes y se emitieron a color entre 1968 y 1969. Sin embargo, tuvieron un recibimiento malo por parte del público.
Digamos que Warner no contaba con el mayor presupuesto en esos tiempos, por lo que los cortos se miraban de peor calidad que la que tenían originalmente. A veces había inconsistencia entre los colores que pasaban de ser muy fuertes a ser demasiado débiles, y como fueron hechos en plazo de un solo año, la animación se sentía inacabada y de mala calidad. Lo peor del asunto es que únicamente redibujaron un fotograma por segundo, en vez de los 24 fotogramas por segundo que se utilizan normalmente en la animación. Esto causó que los movimientos de los personajes se vieran más robóticos y estéticos de como se veían antes. En 1995 se volvieron a colorizar los 79 cortos, utilizando técnicas digitales que lo mejoraron notablemente. Desde ese año, nunca se han vuelto a transmitir los infames recolorizados de los años 60, tal y como si Warner los quisiera olvidar. Nivel 4. Coyote y Correcaminos en CGI. Un segmento popular del show de los Looney Tunes consistía en los personajes de Willy Coyote y el Correcaminos en pequeños cortos que homenajeaban a los clásicos de estos personajes, con la diferencia de que eran hechos por animación de computadora. Los cortos se estrenaban en conjunto a unos de Merry Melodies al final de varios episodios de la temporada 1, y de acuerdo a su creador, decidieron que estos dos personajes tuvieran cortos en CGI porque son personajes mudos y se ahorraban bastante presupuesto en hacer que sus bocas se movieran, además de que se ahorraban aún más en la creación de escenarios, pues estos únicamente aparecían en el típico desierto de sus cortos clásicos. ¿Qué opinan? A mí me parece una buena idea haberlos hecho así por cuestiones de presupuesto, aunque investigando en redes sociales vi que varias gente consideraba sus diseños algo incómodos. Private Snafu. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada de Estados Unidos les ofreció una propuesta a los dos estudios de animación más grandes de la época, Disney y Warner. Podrían estrenar cortos educativos de un personaje original llamado Private Snafu. Warner le ganó a Disney por ofrecer más por el uso del personaje. Los cortos de Private Snafu fueron ciertamente raros y algo olvidables, pues únicamente fueron transmitidos durante los años de la guerra. Snafu era un soldado torpe que daba lecciones acerca de lo que un buen soldado no debería ser. Era caricaturizado a tal punto de que llegó a morir en 6 de sus cortos por cometer acciones en extremo tontas. En estos extraños cortos, Snafu compartió pantalla con Bugs Bunny e incluso fue convertido en superhéroe en uno de ellos. A diferencia de Disney, que trata de ocultar sus cortos relacionados con propaganda de guerra, Warner incluyó varios de los cortos de Snafu en su recopilación de Looney Tunes Golden Collection. Guión original de Space Jam. Tan solo hace unas semanas, varios usuarios de Twitter alertaron a todos indicando que por ningún motivo leyeran el supuesto primer guión de Space Jam. El guión, hecho a manera de broma, estremeció al internet por su contenido repulsivo y de humor muy negro. Sin entrar en más detalle, algunos de los surrealistas conceptos del guión incluyen rituales oscuros de los jugadores de baloncesto, la muerte de Pepe Le Pew, Lucas indicando que Michael Jordan es un enviado del infierno y personajes insultando a Lola Bunny. Todo muy extraño. Beans. Si en la primera parte conocimos a Bosko, el primer Looney Tune, Beans se trata del tercero. En 1935, Warner estaba desesperado por lograr conseguir un personaje que se volviera tan famoso como Mickey Mouse. Friz Freleng lanzó varios cortos de personajes al azar para ver si alguno se ganaba el cariño del público, y el gato Beans fue el que mejor lo logró. Warner retiró los cortos de Buddy para dar paso a los cortos de Beans, quien a veces protagonizaba y a veces era el compañero de Porky. El hype por este gato pasó demasiado rápido y ni de lejos logró tener el impacto de Mickey Mouse y de Bugs Bunny años después. Los cortos de Beans fueron cancelados tan solo un año después de su estreno y hasta la fecha, muy pocos se acuerdan de él. Buddy. Ya hablamos del primero y ya hablamos del tercero, pero el segundo Looney Tunes jamás existente fue Buddy el humano. En 1933 el animador Tom Palmer creó este personaje a petición de Leon Schlesinger y fungió como el reemplazo de Bosko. Similar a Beans, los cortos de Buddy no tuvieron el éxito esperado y solo duraron de 1933 a 1935, y desde ese año fue olvidado hasta los años 50, en donde los directores de canales de animación, con el afán de buscar alguna caricatura con derechos de transmisión baratos, redescubrieron a Buddy y sus cortos, y fueron emitidos hasta el día de hoy, en donde al menos en Estados Unidos aparecen en varios canales infantiles. A diferencia de Bosko y Beans, que fueron olvidados con el tiempo, Buddy aparece de vez en cuando en cameos muy pequeños o incluso solo en fotografías, como en el caso de Space Jam, Looney Tunes de vuelta en acción y su cameo en Animaniacs. Y bien amigos, hasta aquí esta segunda parte del iceberg de los Looney Tunes. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y comentar cuál fue el dato que más te sorprendió. Suscríbete al canal si quieres el mejor contenido de curiosidades de películas y series, además de que me ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Esto es todo por mi parte y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Adiós.